Astele.tv. Buenas tardes, estamos en el programa de Leyes y Justicia con un tema muy interesante sobre las perspectivas económicas en nuestro país 2019-2020. Me acompañan dos destacados maestros de la UNAM. Está el maestro David García Montero, que da clase tanto en la Universidad Abierta como en distancia, y es presidente del Club de Economistas Valle de México. Y tenemos con nosotros al maestro Carlos Loesa Manzanero, que pues es nuestro invitado frecuente. Es director general del Centro de Estudios de Economía y Finanzas y expresidente del Colegio Nacional de Economistas. Además es coordinador de la Comisión Permanente de Análisis Económico, que es de la Federación Nacional de Economistas. Bienvenidos, me da mucho gusto. Muchas gracias. Maestro David, me da mucho gusto. Buenas tardes, maestra. Buenas mucho tardes. Gusto. Y nuestro maestro. Como siempre, con mucho gusto. Gracias. Carlos Loesa Manzanero. Pues este tema es muy interesante, lo hemos platicado y proyectado ya desde hace tiempo, que está basado en la situación económica tan particular y, pues, ¿por qué no decirlo?, tan difícil de nuestro país. Efectivamente, si me permites, yo puedo iniciar con un planteamiento muy ágil, en donde pues simplemente la expectativa es de un escenario complejo, muy complejo, que pone en complicaciones el inicio de lo que estamos esperando muchos en este país, de que las cosas mejoren de manera sustantiva. Pero lo que sí quiero destacar del primer momento es que a lo que vamos a hacer referencia es que final y formalmente estamos siendo, pues yo diría, reflejantes de este escenario tan complejo. ¿Cómo inicia esto? Fundamentalmente con una desaceleración de la economía norteamericana, de la cual la economía mexicana depende en gran medida, por lo menos el 80% de sus exportaciones tiene ese destino. Y en forma adicional, la expectativa de muy corto plazo de un incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, la famosa tasa de la Reserva Federal, que conocemos como la tasa de la FED, cuyo impacto tiene una repercusión de inmediato sobre el caso mexicano en lo que conocemos como la tasa de los CETES, que es sobre la cual es la tasa líder
sobre la cual es la referente para la contratación de deuda, particularmente de las entidades federativas. Entonces, nuestra expectativa es de una reducción en las expectativas de crecimiento, que eso va a dar lugar, evidentemente, ya lo comentaremos más adelante, de una disminución de la expectativa de ingresos que se van a poder estar recaudando, en un contexto en donde en forma adicional las entidades federativas van a tener la necesidad de tener una erogación mayor en el costo del servicio de su deuda, y esto va a afectar crecimiento, empleo, actividad económica, y bueno, sobre eso vamos a comentar, pero no quisiéramos iniciar diciendo que estamos en el peor de los mundos posibles, lo cual no es cierto. La economía mexicana es economía que, como siempre, es más grande que sus problemas, eso no tiene ninguna duda, y a lo mejor vale la pena que vayamos un poco señalando cuáles son los puntos donde vamos a estar esperando algunos efectos y algunos impactos para que nuestros amables televidentes, cibernautas, como tomen las medidas que correspondan, porque hay que empezarse a tomar algunas medidas en materia de contracción de gastos, de ser más eficaces en el ejercicio de los ingresos. Pero bueno, será básicamente el contenido del programa. Sí, y maestro David, ¿cómo lo ves? Desde luego, maestra, gracias por permitirme la participación, amable auditorio. En este caso, lo que comenta el maestro Carlos Loaiza Manzanero, muy reconocido en las aulas universitarias, tiene un fundamento con un soporte en lo que cada día está aconteciendo en nuestro país, México. Por ejemplo, es bien cierto que al actual gobierno le toca recibir diferentes áreas de la economía y de las finanzas públicas en estado difícil, un poco deplorable, diríamos, pero también nosotros como mexicanos debemos de tener la confianza en que todas las iniciativas y todas aquellas decisiones que ya está tomando nuestra actual administración a nombre del presidente licenciado López Obrador, consideramos que son las más adecuadas que se están tomando para enderezar el rumbo. Yo considero, en una opinión personal, que es muy importante también aquí hablar de lo que nos puede acontecer para saber también en su momento qué medidas se pueden tomar en materia económica, sobre todo en lo que se refiere a alguna actuación de las variables económicas que les corresponde tomar decisiones pues, a los que llevan las riendas de este país. Eso es lo que venimos a aclarar y sobre todo, amable auditorio, hay que tener mucha confianza porque apenas vamos empezando y considero que hemos estado en otras situaciones también difíciles. Me voy a remontar sin querer aquí al el error de diciembre de 84 y pudimos salir, ¿verdad? Se veía una situación gris, difícil, pero pudimos salir. Entonces, esto que se está haciendo ya con el actual gobierno, la forma de actuar indica mucho, porque tenemos nosotros próximamente, una vez que se anuncie nuestro Plan Nacional de Desarrollo, las medidas, las metas que se van a ejecutar, pues para poder corresponder al buen manejo de la administración pública, sobre todo en las finanzas públicas. Ese es mi comentario por el momento, maestra. Sí, yo creo que es muy interesante, pues saber en qué piso estamos, ¿no? Sí, con todo. ¿Cuál es el suelo que estamos pisando económicamente? Pues bueno, esto nos lleva necesariamente a comenzar a hablar de cifras. La expectativa de crecimiento económico al comenzar 2019 era del orden del 2%. Y hacia años más adelante se ha tenido la expectativa de que en algún momento podemos llegar incluso a registrar niveles hasta del 4%. Pero comencemos por lo que está sucediendo a la fecha. Todas las expectativas de crecimiento han tendido a la baja, en donde los pronósticos, tanto de calificadoras como de otros organismos como la OCDE o la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico,
pues tienen sus proyecciones y básicamente se resumen a lo siguiente. Al momento, la expectativa de crecimiento de estos organismos, estamos hablando de que una expectativa del 2% que se tenía al comenzar el presente ejercicio, se ha ido al 1%. Estamos hablando de cifras, por ejemplo, del jefe, del comandante en jefe de lo que es Merrill Lynch. Y podríamos tener similares expectativas de diferentes analistas externos. Pero mejor vayámonos al caso nacional. Sí, el Banco de México, por hablaríamos ejemplo. mejor de Banco de México. Sí. En esta semana, recientemente, Banco de México ha reducido su expectativa de crecimiento con rangos que van entre el 1.1% y el 1.6%, cuando al comenzar el mes de enero, las expectativas estaban entre 1.6 y 2%. Entonces, ha habido una disminución fuerte, importante, y estas cifras simplemente denotan cuál es la expectativa que en el corto plazo va a tener la economía mexicana. Cómo se debe de enfrentar, cómo nos va a afectar y cómo tomar las medidas que corresponden es algo que vamos a venir platicando. Yo supongo que inclusive más allá de este programa, a medida que se vayan dando las diferentes medidas. Pero yo quiero reiterar que el principal impacto lo estamos teniendo como un reflejo del sector externo, particularmente la economía norteamericana, que, insisto, entra en una que ellos le llaman desaceleración, que va a impactar el crecimiento de la economía mexicana, su actividad, y por otra parte, la ya muy cercana alza de las tasas de interés en los Estados Unidos, que nos va a impactar particularmente en el caso de la deuda estatal y lo que significa las actividades económicas de las entidades federativas y municipios. Sí, creo que es muy importante todo eso porque es una distribución del ingreso que tiene el país y que es muy necesario esa derrama, ese esparcimiento de esos ingresos, ¿no? No tenemos la menor duda de que la autoridad tiene evidentemente toda la información, va a tomar las medidas correspondientes, factibles, y a mí me tocó todavía, hace un ratito, allá en la universidad, en donde hay cierta, pues yo diría, inquietud sobre qué está ocurriendo, si está comenzando la administración. Lo primero es que esto no es reflejo de acciones internas, absolutamente. Es un impacto externo. Y lo que sí es una realidad es que la autoridad mexicana tiene ya el conocimiento, ha comenzado ya seguramente a tomar las medidas que se van a instrumentar, y entonces el mensaje tiene que ser que en el peor de los casos estará bajo el control absoluto de la autoridad mexicana lo que a esta le competa. Entonces, ¿las expectativas son de menos crecimiento? Sí. De mayores tasas de interés también. Pero esto no significa, como bien dijo el maestro, que el país no pueda hacerle frente como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Entonces, primero tengamos la objetividad de tener conocimiento de lo que está sucediendo. Y luego tengamos también la objetividad y la tranquilidad suficiente para reaccionar con oportunidad y con las medidas que seguramente van a ser las que correspondan para el momento que en este momento está atravesando la economía mexicana. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Astele.tv
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una... Astele.tv. 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 Ya regresamos, estamos en el programa de Leyes y Justicia, viendo todas las perspectivas que nos presenta y la situación económica el año 2019-2020. Tenemos especialistas con nosotros, dos economistas maestros de la UNAM, al maestro David García Montero y al maestro Carlos Loaiza Manzanero, que estamos tratando este tema. El maestro David quiere hacer una aclaración. Yo sí quiero hacer una aclaración que se convierte en un comentario prudente. Como ustedes saben, sintomáticamente lo hemos sentido toda la población. Desde hace muchos años, ¿verdad? Bastantes años, siempre nos han dicho que tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que ahorrar porque pues, nuestra economía casi así nos lo pide como una condición. En ese caso yo quiero aclarar que hace un momento yo dije el error de 1984, cuando debiera de ser, para todos ustedes hago la aclaración, el año de 1994. Sí, muchas gracias, maestro. Estaban teniendo un diálogo entre los maestros que me gustaría mucho que transmitieran al público. Es importante, amable auditorio, gente con extraordinarias ideas como ustedes, debemos de ir conduciéndonos en este tipo de programas a manera de ir creando una secuencia dentro del conocimiento. Aquí a mí se me ocurre mencionar que cuando estamos hablando de situaciones económicas, ¿verdad?, de variables económicas, como en este caso estamos hablando de un problema, de un fenómeno, como lo acaba de mencionar atinadamente el maestro Carlos Loaiza Manzanero, que se refiere a la desaceleración. Esto es muy importante darle énfasis porque, pues en términos sencillos, simples, una desaceleración
pues es una reducción de algo, ¿verdad? Sobre todo de algo que está en movimiento. En este caso de la economía se puede hablar de cifras, y estas cifras a las que nos podemos referir, que en un momento las mencionará muy propiamente el maestro Manzanero, pues equivalen a decir que la perspectiva económica que tenemos en términos de la principal variable, que es el Producto Interno Bruto. En este Producto Interno Bruto, si me lo permite, maestra, quiero decir que equivale a mencionar que se compone de algunos elementos como muy conocidos quizá por la mayoría de ustedes, como puede ser en este caso, pues los bienes, ¿verdad? Y los servicios que se producen en un país y que en un momento dado el resultado pues va a dar riqueza. Eso es lo que esperamos todos, desde luego, para poder generar bienestar a toda la población, a toda la sociedad en su conjunto. Y esto tiene que ver directamente, como ya se ha mencionado en algún momento, con el empleo, ¿verdad? Pues que estos empleos sean bien remunerados. Todo esto tendrá que ver con la inversión, y de alguna otra manera, pues esto equivale a que una vez que se tiene este Producto Interno Bruto producido por el trabajo y medido en los bienes y servicios que se tienen en determinado periodo, puede ser en este caso, como estamos hablando aquí, en una perspectiva económica pues de un año, equivale a decir esto también que lo que nos puede apurar en este momento es cuánto vamos a mejorar personalmente, o en nuestras familias, o el país en este año. En fin, aquí quiero yo hablar de esa desaceleración, que es importante, dije, darle énfasis a manera de que esto no pueda ser pues constante, porque si se diera una desaceleración constante en periodos en conjunto, en un mes, 2 meses, 3 meses, entonces sí tendríamos que voltear la cabeza hacia quienes van a tomar la decisión, como ya lo dije, que seguramente tomarán las mejores decisiones para que esto no se alargue, esta desaceleración. Porque la verdad es preocupante, ¿no, maestro? Pues yo lo que ¿tú cómo diría lo es ves? que... Bueno, a mí me preocupó. Sí, evidentemente todo el mundo, al momento que ocurre, entra con altos niveles de inquietud. Son 3 meses que tenemos apenas del nuevo gobierno, ¿no? Sí, y el impacto externo está empezando a tener modificaciones en las expectativas Pero lo primero que quiero aclarar que se trata de expectativas de una desaceleración, no de una recesión. Importante. Esta última se considera técnicamente que se presenta cuando por lo menos un par de trimestres de manera consecutiva tienen caída en crecimiento. Cuando hablamos de la desaceleración es que puede ser que tienda a ser más baja la actividad, pero no necesariamente cifras negativas ni mucho menos. Y por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, a comenzar el año se tienen expectativas de que en 2019 creciera al 2.9%. Ya las expectativas han variado para que se vaya al 2.5%. En el caso mexicano, la expectativa era del orden del 2%, y hay analistas que han hablado de entre 1.4 y 1.5%. Insisto, Banco de México ha llevado su piso al 1.2, que puede irse entre 1.2 y 1.6. Y al final de cuentas, el que haya una desaceleración, o sea, un nivel de actividad más bajo que el que se estaba previendo, no significa que vamos a tener niveles críticos, ni que vamos a entrar a situaciones insostenibles, ni mucho menos. Qué bueno. Simplemente cambian las expectativas, en lugar de tener 100 vamos a tener un poco arriba, un poco abajo, y eso no quiere decir que esté definiéndose todo el próximo periodo de varios años para el país. 2019-2020 sí efectivamente vamos a tener una expectativa de crecimiento por debajo de lo que estaba previéndose. Pero eso no quiere decir que cuando pasemos el bienio 19-20, no la economía mexicana pueda retomar la posibilidad de enfilarse hacia mejores tasas de crecimiento, y vamos a revisar con mucho cuidado los pronósticos que va a traer el Plan Nacional de Desarrollo que próximamente se va a presentar. Pero esas expectativas de 3 o de 4% que se señalaron
al iniciar la administración. No es imposible que se logren hacia la segunda mitad del periodo, ni mucho menos, pero que nos quede claro, por ejemplo, que todo el siglo XXI en el caso mexicano, el crecimiento ha sido promedio del orden del 2%, el siglo completo. Estamos hablando del periodo del presidente Fox, que fue el orden del 1.7%, el promedio, del presidente Calderón, que fue de 1.80 y tantos por ciento su periodo seccional, y del periodo del presidente Peña, que es de casi 2.4. Entonces, el promedio de todas las 2 décadas es del orden de 2%. Estamos muy confiados que a pesar de este inicio de desaceleración de la economía, este periodo seccional tiende a tener posibilidades de ir por encima de ese 2% y todos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo conducente. Está muy interesante porque la verdad, quizá como decía Luis Echeverría, ¿no? La solución somos todos. Entonces hay que pues, apoyar y hasta pedirle a Dios que nos ayude, caray. Porque sí está difícil la situación, pero pues está entre los estándares del 1 y el 2, ¿verdad, maestro? Sí, y final y formalmente, insisto, es un impacto fundamentalmente externo que nos va a lastimar, sí. Pues no quiere decir que la estrategia económica que está trazada por el gobierno no lo tenga contemplado ya desde este momento, seguramente lo tienen ya definido de la manera como le van a hacer frente y tomar las medidas adecuadas para ir reenderezando el rumbo y esa expectativa de crecimientos arriba del 2 que se tiene para el sexenio, muchos, y yo me incluyo, estamos convencidos que es factible que se puedan lograr. Ay, ojalá. Ojalá, la verdad, porque aparte de que pues, el gobierno tiene su carga de responsabilidad, yo creo que los ciudadanos también necesitamos apoyar en la medida de nuestras posibilidades y hacer conciencia de la situación en la que estamos, ¿no? Porque como tú dices, no es un impacto que haya venido del interior, sino es un impacto que vino del exterior, ¿no? Así es. Que nos está como que repercutiendo, como rebotando, ¿no? Nuestra alta dependencia con la economía norteamericana, pues se refleja evidentemente, pero esto es un comportamiento más allá de la economía norteamericana, es la economía a nivel internacional tiene un esquema de desaceleración, no de etapa recesiva, pero sí de disminución en el esquema de crecimiento. Estamos hablando no solo de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, estamos hablando inclusive de la economía de China. Entonces, bueno, la economía mexicana no puede estar al margen de lo que es la parte internacional, claro, evidentemente. A mí en lo particular me interesa señalar que es muy importante en la actual administración el papel que debemos de tener, ¿verdad? Todos los mexicanos, como se ha mencionado aquí. Sí considero que, aunque la economía son cifras, son números, son tomas de decisiones y es hablar de variables macroeconómicas o microeconómicas, es importante señalar que si se toman en cuenta algunos elementos desde el punto de vista ético, ¿verdad? Como lo es el respeto, la responsabilidad y la honestidad, tal y como se está por ahí apuntando en el Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente una vez que se dé a conocer todo esto, con las participaciones de los ciudadanos y los más expertos en algunas temáticas, esto persiste en decirse que debemos de tenernos confianza y de lo que se tiene que hacer para que mejore la economía, pues es hacer a un lado, participar todos definitivamente en un combate a la corrupción, porque de alguna manera esto también afecta a la economía. Por ejemplo, aquí quiero mencionar que aunque estamos hablando de variables macroeconómicas, yo me voy a ir ahorita directamente, en este caso, a las empresas. Las empresas requieren hacer una inversión,
sobre todo por parte de los inversionistas. Pero Sí, ellos deben de fíjate que tener eso que estás confianza. tratando es muy importante porque se oyó de fuga de capitales, ¿no? Fue uno de los comentarios que hubo a través de la prensa y demás. Y entonces creo que los mexicanos deben de pensar, está bien que estén pensando en ellos, pero deben de pensar también en el país, ¿no? De no afectar tanto a México. Yo sí quisiera hacer ahí algún comentario porque se puede tener una imagen distinta a la realidad. De manera muy ligera, algún medio, o más de un medio, ha señalado que se ha presentado ya un esquema de fuga de capitales, fuga de divisas, y eso empieza a inquietar a algunos sectores, A los inversionistas. Sí. particularmente lo que significa el tipo de cambio. Y entonces seamos relativamente congruentes con lo que ocurre. Aquí hay capitales externos, particularmente de origen norteamericano, que recientemente han venido a aprovechar que las tasas de interés de los CETES están por encima de las tasas de interés en Estados Unidos del equivalente en instrumento, el famosos Treasury Bills, en términos de plazo y en términos de rendimientos. Y hace muy poco tiempo, en el caso de los Estados Unidos, el presidente Trump redujo o mandó la instrucción de una reducción importante en impuestos sobre la renta. Y eso dio lugar a que un volumen importante de capitales que estaban aquí presentes fueran hacia allá con la expectativa de que un menor nivel de impuestos pudiera hacerles de gran utilidad. Vamos a un México no ha corte. reaccionado y ahorita de regreso quisiera concluir ese comentario. Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Una disculpa. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Astele.tv.
todos. Claro. Regresamos del corte con nuestros maestros economistas, David García Montero y Carlos Loaiza Manzanero, tratando este tema tan delicado en estos momentos. Sí me gustaría, bueno, porque afuera de cámaras estaban comentando, ¿no?, aquí los especialistas, sobre qué puede hacer la población, Carlos. Pues no terminaría el comentario que dejé pendiente. Bueno, termínalo, Sí, por favor. inicialmente es que como autoridad, al momento en que viene la reducción de tasas impositivas de impuesto sobre la renta en los Estados Unidos, la autoridad mexicana, muchos esperábamos que tuviera una reacción inmediata y no ocurrió. Que quería decir que tenía que bajar el impuesto sobre la renta al empresariado mexicano, por supuesto. Incluso algunos de nosotros, a nivel de grupos universitarios, hicimos cálculos, proyecciones y demás, e identificamos que reducir la tasa de impuesto sobre la renta, en el caso mexicano, al 27%, hubiera sido adecuado y extraordinariamente útil para nuestros empresarios. No sucedió. Ahorita, aquí la expectativa es, ¿qué hacemos ante esta adversidad? En mi primer comentario, en términos de opiniones personales, desde luego, es, señores, tenemos que estimular de inmediato a nuestro sector empresarial. No todo es un esquema del sector oficial, pues el sector oficial sí puede en este momento estimular al sector privado como bajémosle, parece una incongruencia, como si vas a tener menos recaudación, vas a bajarle esa parte de la tasa, sí. Si les damos y les estimulamos con una disminución de tasas del impuesto sobre la renta, seguramente que estarán teniendo una reacción mejor de la que podrían tener. Eso en cuanto a autoridad y sector empresarial. Pero tu pregunta tiene mucho fondo. ¿Qué tiene que hacer el mexicano? O sea, ¿qué tendríamos que hacer los ciudadanos? Oye, pero esto que dijiste, de motivar al Al sector empresarial hay que motivarlo. es muy bueno ahorita en este momento. Entonces digo, parecía incongruente, oye, ¿le vas a bajar el impuesto en un momento donde te faltan ingresos? Sí. Necesitamos que tengan un estímulo para que se pongan a tener una actividad económica, que ahorita, como ya lo comenté, están un poco a la expectativa, están esperando que salga el Plan Nacional de Desarrollo, cómo son las... Esto ocurre cada inicio de sexenio, no nada nuevo. Nada nuevo. Pero sí les damos un estímulo de esa naturaleza en el contexto actual. Y por otra parte, la población, nosotros, como mexicanos, no todo es el sector empresarial, ni todo es el gobierno. También tenemos obligaciones. Señores, creo que tenemos, como ciudadanos, ser congruentes con lo que queremos. Pongámonos a cumplir nuestras obligaciones. ¿Cuáles? Primero, las fiscales. Evitemos al máximo la evasión, la elusión fiscal. Pongámonos en lugar de que todo el mundo pregunta, ¿con factura o sin factura? No, señores. El pago del IVA es un impuesto que necesitamos, porque de manera reciente nos han dicho que, por ejemplo, ya la población completa va a poder ir al Seguro Social para atenderse. ¿Y con qué lo pagamos? Claro. Pues pongámonos todos los ciudadanos a Las hacer pilas, lo que nos pues corresponde, pues pongámonos a pagar lo que nos corresponde y seguramente que con el esfuerzo de todos los mexicanos las cosas van a ir mucho mejor. Y el gobierno federal está haciendo lo propio, ha tenido ya acciones y está haciéndolo de manera permanente en contra de la corrupción, seguramente ya está tomando medidas técnicas para hacerle frente a la adversidad externa. Bueno, pues entonces también es mandarle mensaje a nuestros ciudadanos, incluyéndonos todos, de que pongámonos a cumplir lo que nos toca cumplir, porque no solamente se trata de utilizar servicios. Vamos al Metrobús y vamos al metro y vamos a etcétera. Señores, eso cuesta. Entonces salgamos a pagarlo. La vigilancia, salgamos, que tengamos ingresos para que podamos estar cubriendo Estamos pidiendo mayor vigilancia, La estamos seguridad, pidiendo la Guardia sí. Nacional, estamos pidiendo... Pues señores, eso cuesta dinero también. Entonces, para que se pueda soportar y podamos mantener, no solo en 2019, en 20 y todos los demás, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a los jóvenes que necesitan tener un empleo para empezar a tener un camino,
el apoyo para todos los mexicanos en materia de salud, de educación, pequeñas empresas y demás. A mí me parece que además de la autoridad y de los empresarios, nosotros los ciudadanos tenemos que hacerlo. Que es muy fácil criticar y ver la página del ojo ajeno, ¿no? Entonces me parece que ese sería mi comentario al respecto. Sí, todo el entorno no nada más es economía, sino aquí tienen que ver otros elementos, como se ha mencionado. Cada quien tiene que tomar su rienda para llegar a una buena dirección. Esto es como cuando se inicia una carrera. El primer momento es encender el vehículo sobre el que nos tenemos que trasladar para llegar a una meta. Y en este ejemplo, considero que estamos en buen momento. Es muy poco tiempo para hacer comentarios que no corresponden. Sencillamente, el inicio es muy bueno. No hemos llegado todavía a lo que puede tener un efecto contrario, ¿verdad?, a lo positivo. Tenemos muchas cosas que hacer como estudiantes, como docentes, como inversionistas, sobre todo como servidores públicos, y tratar de cambiar ese esquema negativo, pues para que esto se vea reflejado en el bienestar. Yo aquí quiero señalar también que hoy por hoy nos encontramos ya con una dirección en apoyo a todas las jóvenes, a todos los jóvenes, que se refiere a que aquellos estudiantes que entreguen ciertos resultados académicos y que reúnan ciertas condiciones, porque pues al final de cuentas todo esto es trabajo, estos podrán ser apoyados en algún momento para que puedan persistir, puedan estar en sus oportunidades de estudio a nivel medio y superior, y esto, en caso de lograrse ya en este año que ya empezó, esto traería en algún momento resultados en términos de eficiencia terminal para todo el estudiantado, y esto de alguna manera querría decir que toda aquella inversión que se hace en la educación podría estar mejor manejada y nos podría servir a todos los mexicanos. Muy bien, maestro David. Betty, yo quisiera hacer un comentario en materia de cifras. Ok. Porque es relativamente común que cuando se presenta una situación relativamente distinta a lo que se prevé, pues en términos de medios de comunicación se trata de magnificar. Entonces, efectivamente, se estaba estimando una expectativa de crecimiento del 2%. A la fecha, a este momento, Merrill Lynch y algunas calificadoras ya lo llevan a la mitad, al 1%. Entonces es mejor que el ciudadano sepa que efectivamente va a ser más bajo el crecimiento. Primero, porque es un impacto del exterior. Segundo, que esas cifras que es del 2 al 1, que parecían magnificarse por algún medio, señores, es simplemente el reflejo de lo que está sucediendo, del impacto de afuera hacia adentro, pero la economía mexicana tiene sus propios soportes, tiene sus propias medidas, y a pesar de que viene la expectativa de un menor crecimiento, eso no quiere decir que la economía mexicana esté pasando por situaciones que ya no puedan estarse pensando en todos los apoyos a los mayores, los apoyos todo se va a poder lograr. ¿Qué va a ocurrir? Pues que efectivamente se va a tener que acudir un poco más a la deuda, sí, pero mi mensaje sería: no tengamos temores innecesarios, aunque se magnifiquen las cifras en los medios de comunicación. Hoy era del 2, se va a ir al 1. Simplemente esa adversidad, la autoridad no tengo la mínima duda de que la va a enfrentar, además con éxito, y tengamos confianza en este país para que podamos estar creyendo, trabajando y haciendo lo que nos corresponde para que efectivamente se logre eso que inicialmente se planteó. Y aparte, todos nosotros hagamos lo que nos corresponde, Sí. nuestra responsabilidad como ciudadanos. Creo que es muy interesante lo que acabas de plantear, porque no nada más le corresponde al gobierno sacar adelante al país, sino a todos y cada uno de los ciudadanos, y nosotros somos los que tenemos la obligación de sacar adelante
a nuestro país y de hacer todo lo posible para que se cumpla con todos y cada uno de los impuestos, como tú lo estabas manifestando hace un momento. Somos los ciudadanos los que podemos sacar adelante a nuestro país conjuntamente con el gobierno. Por lo menos es una opinión. No, es que es muy interesante. Yo creo que no hay que, como decía, no hay que no panda el cúnico, ¿no? Que no haya realmente pánico entre la ciudadanía. Claro. Y esa fuga loca de capitales, porque eso nos afecta a todos como ciudadanos y le afecta sobre todo al país. Y pues desde el extranjero, en lugar de que nos vean con confianza, nos van a ver con desconfianza, ¿no? Yo sí quisiera algún comentario al respecto de nuestro buen amigo el maestro David. El maestro David, sí. Porque él tiene una concepción mucho más amplia en términos de lo que es el comportamiento ciudadano y todo lo que impacta No, pues yo a encantada. la parte de lo que estamos hablando. Entonces me parece que el comentario de David Sí, sería ustedes son los especialistas. de lo más oportuno. Gracias, maestra, gracias, maestro. Sobre todo en lo que se refiere a la parte de los estudiantes, hemos recibido algunos comentarios y opiniones del estudiantado que se refleja en una percepción de la realidad. En su primer momento un poco adversa, pero esto se va corrigiendo a manera de que la situación se vea un poco más tersa. Diría yo así, que los estudiantes de diversas carreras, vamos a decir multidisciplinarias, entienden que si hay poco dinero en su bolsillo es que la situación está un poco mal, y las mujeres y los hombres trabajadores que también perciben pocos ingresos, pues están luchando por obtener más. Yo veo que nuestro gobierno sí está tratando de mejorar el bolsillo en algunos sectores de la economía. Esto no se puede dar de manera general porque tendría algunos otros efectos económicos, ¿verdad? Pero también yo veo que la percepción, al menos en lo que se menciona por parte de los estudiantes, es que la inflación, ¿verdad? Otra variable que es muy importante mencionar, nos ha afectado, pero pudiera ser mayor. Lo único que estamos esperando perceptivamente, yo me incluyo, es que en algún momento los precios de la gasolina, ¿verdad?, de los combustibles puedan bajar, y ahí se considera que esto puede haber una mejora en la economía. Pues muchas gracias, maestros, por haber estado con nosotros. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, ya tendremos oportunidad de, cuando haya estos cambios, de que vuelvan a estar aquí con nosotros. Con muchísimo Gracias gusto. a usted. Muchas gracias, maestro David. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Los esperamos. Muy amables. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta hora. Tele.tv. Aztele.tv.